Seguimos, estamos en la tertulia de este miércoles 17 de agosto del año 2022. Hoy, la mesa de análisis internacional. Vamos al segundo tema en el orden del día de esta jornada. Sigue acompañándonos Gustavo Calvo, conductor de La Hora Global, acá en Radio Mundo. Sigue Rodrigo Melgar, magíster en Relaciones Internacionales. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Todo bien? Y para este tema incorporamos a Álvaro Padrón. Buen día, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Álvaro es analista internacional, director del proyecto de la Fundación Friedrich Ebert en Uruguay. Esa es la fundación alemana, ¿no? La Fundación Socialdemócrata. Exactamente. Y por otro lado, secretario general de CEFIR. Aclaremos para los oyentes qué es CEFIR. Es un histórico centro de formación para la integración regional que se creó en el clima de entusiasmo integracionista y sobre todo de interés de la Unión Europea de exportar su modelo de integración regional. Y bueno, el Mercosur estaba también yendo por ese rumbo, entonces se creó un organismo que pretende tener eso, ¿no? Un enfoque sobre esa forma de inserción internacional que es la integración regional y ese espacio es para formar en términos de capacidades para construir integración regional. Es una fundación de carácter internacional. Bueno, bienvenido. Grupo Álvaro. de Río. Bienvenido, Álvaro, hace tiempo que no charlábamos. Es verdad. Vamos a ver cómo sale entonces esta discusión que trata de mirar hacia adelante. Ahora que la pandemia de COVID-19 parece haber pasado, ahora que asistimos a estas tensiones crecientes entre China y Estados Unidos, con la guerra en Ucrania a partir de la invasión de Rusia del mes de febrero, con las crisis energéticas y económicas que ha traído también en el plano de la alimentación, con cambios en las alianzas militares, en particular en Europa. La pregunta es, ¿está el mundo en transición hacia un nuevo orden mundial? Bueno, o desorden, si tomamos la expresión que usa Gustavo Calvo. ¿Cómo sería ese nuevo orden? ¿Y nuestra región? América Latina, Sudamérica, ¿qué papel podrían jugar en ese esquema que se vendría? Acá le doy la palabra a Álvaro para que él dispare. ¿Hay un nuevo orden en gestación entonces? Que no tengo duda, y también coincido con el enfoque del desorden, ¿no? Es enorme lo que está pasando y claro, cuando uno lo mira cuesta interpretar la dimensión histórica de lo que está pasando. Yo creo que el que lo ubica mejor es Enrique Iglesias cuando dice que no es una época de cambio, sino un cambio de época, ¿no? Es de esa dimensión lo que está ocurriendo. Otros lo usan más con el concepto de transición hegemónica, que es cómo se va perdiendo la hegemonía de una potencia que es contemporánea a todos nosotros, que es Estados Unidos, y ese poder va migrando hacia Oriente, particularmente China, es más amplio, tampoco es solo Estados Unidos que va perdiendo esa hegemonía, pero eso está en proceso, es una gran disputa geopolítica que desarmó el orden que conocíamos, sobre todo el orden unipolar, el posterior a la Guerra Fría. Me niego rotundamente a caracterizar esto como una nueva Guerra Fría, creo que no tiene nada que ver, no solamente por cuestiones ideológicas, de sistema, sino porque nunca habíamos visto, no pasó entre la Unión Soviética y Estados Unidos, el nivel de interdependencia que uno observa entre Estados Unidos y China, es decir, en materia productiva, comercial, financiera, sí, que es lo que ahora se está en cuestión. Financiera, agrego para explicitar, deuda, ¿no? Sí, directamente. Deuda. Eso nunca fue así. Buena parte de la deuda de Estados Unidos ha sido comprada por China. Exacto. Entonces, o la cantidad de empresas norteamericanas que se instalaron en China, el comercio que tiene Estados Unidos con China, todo eso ahora sí está en cuestión. Algunos le llaman el desacople, ¿no? O otros le dicen la desglobalización. Pero lo que está claro que eso no fue así en la Guerra Fría original y por lo tanto compararlas es un error y llevaría a una equivocación enorme para lo que verdaderamente me importa, que es cómo se para América Latina. Porque América Latina le fue muy mal con la Guerra Fría, ¿no? Entonces habría que pensar muy bien qué lugar puede ocupar nuestra región en ese desorden para la construcción de un nuevo orden. Bueno, quedó planteado el asunto a partir de esta intervención inicial de Álvaro. Entonces, yo igual retrocedo 2 pasos para intentar responder tu pregunta. El tema es, tú preguntabas si estábamos en una transición. Es indudable que estamos en una transición, pero no por lo que vemos adelante, sino por lo que vemos desarmarse atrás. Estamos viendo cómo está cayendo el sistema, sobre todo los que estamos en relaciones internacionales, cómo estamos desmontando de un montón de conceptos. Él hablaba de un cambio de época,
Kissinger decía que cada época tiene su leitmotiv, ¿no? Es decir, yo qué sé, la Edad Media fuera la religión, la Ilustración fue la razón, siglo XIX, siglo XX, podríamos hablar de nacionalización, hoy es la tecnología. El tema es que los avances geopolíticos de las potencias vienen en un momento, como bien decía Álvaro, no voy a decir que no es el indicado porque las cosas suceden cuando suceden, pero toma al mundo muy globalizado, muy interdependiente. Entonces es más lo que se está desarmando, es mucho más daño lo que se está haciendo que si hubiera sido este mundo en 1991, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, sí, estamos frente a una transición, no hay ninguna duda. Estamos frente a una alineación de países, tampoco hay ninguna duda. Estamos frente a polos, ahí empiezan las discusiones. Estamos frente a polos que atraen en el cual no me puedo salir, como sucedía en la Guerra Fría. Bueno, yo creo que no, y es una de las grandes diferencias con la Guerra Fría. Hoy hay países, empezando por el nuestro, que pueden poner un pie en los dos lados o pretenden hacerlo. Hay una interdependencia, además, de la que no se puede salir, no solo desde el punto de vista de los recursos naturales, que lo estamos viendo, no solo a nivel de petróleo, no hagamos la fácil, ni gas, estoy hablando de cualquier tipo de recursos naturales, de tierras raras hasta la arena necesaria para los microchips. Ese es el caso de la relación entre China y Taiwán, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Taiwán, o sea, a dos bandas. Taiwán importa, entre comillas, de China la arena que necesita para los chips, que necesita a su vez Estados Unidos. Bueno. Entonces, obviamente, hay una segunda mirada por debajo de esto. Obviamente, la importancia de la relación comercial entre Estados Unidos y China hace que, como sucedía antes en las guerras, estoy pensando en Clausewitz, en Bismarck, la diplomacia seguía viva, aun cuando los cañones estaban hablando. Acá también suceden ese tipo de cosas. Obviamente que hay acuerdos por bajo el nivel de flotación que nosotros no vemos, y obviamente que hay una apuesta a cierto orden en el futuro. A ver, después de estas dos intervenciones iniciales, vuelvo un segundo a Álvaro. Entonces, dos palabras para caracterizar, mirá qué desafío, esto que se está perfilando. Entonces, ¿cómo es? ¿Una nueva qué? Yo creo que es un nuevo orden mundial. Pero un nuevo orden donde ¿qué hay? ¿Una polarización no es el término? ¿Cuál es? No es el término, pero claramente la disputa está centrada en dos grandes potencias que van luego agrupando. Por ejemplo, miremos el resultado de la votación de la ONU con respecto al tema de Rusia. 93 países, 93 votaron en contra de Rusia. O sea, está partido el mundo en ese sentido. Y por lo tanto, yo creo que hay que salir de esa polaridad porque ya justamente no es la Guerra Fría anterior. Entonces, lo que hay que encontrar... Pero lo que tú decís es que tendríamos a Estados Unidos por un lado y por otro... Es Occidente y es Oriente. Occidente y Oriente, ahí está. Y ahí aparecen, yo creo que es más importante ordenar por agendas que por esa lógica la polarización. Hay que estar mirando el comercio, hay que estar mirando la producción, hay que estar mirando la guerra tecnológica. A todo el mundo le pone esto palabra guerra, ¿no? Lo que pasa es que era fácil porque no parecía una guerra militar. Cuando apareció la guerra militar ya es peligroso hablar de guerra, pero eran guerras, ¿no? Guerra comercial, guerra productiva, guerra tecnológica, más claramente es la guerra tecnológica, porque las otras Estados Unidos, Occidente en general, la entregó muy rápido, la productiva, porque era la fábrica del mundo, China, era muy barata la mano de obra, todos querían ir a ese mercado. La comercial se la fue ganando, bueno, somos en América Latina hoy, todos, nuestro principal socio es China, o sea, y la tecnológica es la que se empezó a complicar más, y si ustedes observan es lo que no cambió Biden en relación a Trump, ¿no? El ubicar a China como el referente al que enfrentar, eso no cambió. Tú hablas, por ejemplo, de la tecnología de comunicación inalámbrica. Por ejemplo, en el plano tecnológico todo es conflicto entre China y Estados Unidos, incluso con Inglaterra, que acaba de expulsar estudiantes chinos de las universidades, digamos, de Gran Bretaña. Entonces, hay un nivel de disputa allí que se concentra en lo que es el futuro, que es el conocimiento. El factor militar, que es un recurso bastante primitivo y antiguo, lo utiliza Estados Unidos, entre otras cosas, porque sigue siendo hegemónico en esa versión. Estados Unidos sigue siendo la potencia militar y pone sobre la mesa un elemento en donde es fuerte y donde además concentra una gran capacidad de control que se llama OTAN.
el revivir a la OTAN, que yo recuerdo a Macron diciéndole a Trump, tiene muerte cerebral, ¿se acuerdan aquella frase, no? Miren ahora lo que está pasando. Está Europa encerrada en una discusión en relación al papel de la OTAN, que fue el factor decisivo para la guerra con Ucrania. Ahora sí, Rodrigo, después de esta segunda intervención de Álvaro, creo que el panorama queda un poco más definido. ¿Qué decís tú? Bueno, yo en realidad, esto con Gustavo lo hemos tratado muchas veces, yo en realidad no suscribo a la tesis de que estemos en un cambio, digamos, de paradigma hegemónico. Creo, como perfectamente, o como dijo Álvaro, que definitivamente no estamos ante una guerra fría, pero porque para que haya una guerra tiene que haber un campo de batalla común. Y para mí estamos jugando juegos muy distintos Estados Unidos y China. Estados Unidos, se puede todavía embanderar como portavoz de Occidente, digamos, con los valores que nos representan como sociedad occidental, algo que China jamás puede hacer, por representar un orden paralelo que él efectivamente describía como un orden, digamos, de alguna manera paria o justamente autores, digamos, de autocracias o autócratas, ¿no? Entonces, para que China verdaderamente fuera un competidor, digamos, veraz, creíble de Estados Unidos, tendría que ser, digamos, creíble para Occidente como tal, embanderarse con derechos humanos, con una democracia genuina, digamos, transparente como la que Occidente, digamos, viene a defender. Y China no ha hecho, digamos, demostraciones de encaminarse en esa dirección. Puede ganar la guerra comercial, la guerra económica, pero es muy difícil que, digamos, sea representativo para nosotros como sociedad occidental, como tal. A ver, ¿qué decís de eso, Álvaro? No, está bien, sí, claro, pero eso no quiere decir que no esté presentando un modelo alternativo y hay además un intento de demostrar que hay una forma de pensar desde ese lugar que es distinto al que pensamos en Occidente. Es más, ellos están concibiendo un multilateralismo versión China y lo van a construir y eso tiene que ver con la estrategia de la Ruta de la Seda. O sea, ellos intentan crear otra perspectiva del mundo que por supuesto no va a ser la nuestra, de Occidente, pero que tiene un nivel de capacidad de captar vía las otras herramientas una enorme influencia internacional. Además han tenido una inteligencia, yo creo que el paradigma de la época o la paradoja de la época ha sido tener a un Estados Unidos hablando de proteccionismo, de nacionalismo, versus una China comunista hablando de libre comercio. Eso nos lo decían hace 10 años y decíamos, me estás hablando en broma. Entonces, se han producido rupturas conceptuales que China ha sabido manejar muy bien, hasta la guerra y la pandemia, que le ha movido el tablero, y yo creo que es parte de la inteligencia de haber contraatacado para que no siga la lógica, porque con la lógica tal como seguía, el triunfo era inexorable. Entonces, me falta igual decir algo, que estamos hablando mucho de la política internacional como si fuera solo cosa de estados, de países. Y hay otros actores internacionales hiperrelevantes, como por ejemplo las empresas transnacionales. Y en esta discusión de la desglobalización hay un componente vinculado a eso. Mencionás empresas transnacionales y dentro de ellas, a su vez, las corporaciones vinculadas a la tecnología, ¿no? Por supuesto, porque son actores relevantes hoy, porque tienen una escala que no tienen los estados nacionales. Y en un momento de gran debilidad de los organismos multilaterales y de la gobernanza global, logran jugar un juego que los estados nacionales no pueden jugar. Bueno, el tamaño ya está demostrado que es gigante, ¿no? Son más grandes que países. Entonces, consiguen una influencia. Y ahí viene esta discusión de la desglobalización y sobre todo del interés de acortar las cadenas de producción y suministro, porque la pandemia y la guerra ha traído un problema serio, que además lo vivimos, para no estar hablando en abstracto, ¿no? Lo vivimos las personas. O sea, el tema de las vacunas, la forma en que hubo que relacionarse con empresas, laboratorios y demás, para algo que era un servicio público, que es la salud, lo que está pasando con el transporte. Entonces, hay problemas del orden mundial, de esta desglobalización sin control, que en esta reformulación tienen que responderse. Yo aspiro a una visión de multilateralismo, democrático, capaz de contener diversidad de opiniones. No es el modelo chino, ¿eh? Aunque ellos increíblemente terminan haciendo el discurso de que el multilateralismo y la participación democrática de los países va de la mano de su iniciativa y no de Occidente. Ese es el último discurso, sobre todo a partir de la guerra. Bueno, ahí está el tema. Contestando un poco, sigo afilándome a las preguntas de Emiliano que me sirven de buena brújula. Multilateralismo, multipolaridad, yo creo que hay que pensarlo como ejes hoy. Hoy se están armando ejes y vamos a dejarlo ahí. Rusia, Siria, por ejemplo, China, Corea del Norte, por ejemplo, Estados Unidos y Unión Europea, hay ejes. Y se va a un nuevo sistema. Lo que pasa es que ese nuevo sistema va a tener que contestar las mismas preguntas que nos hicimos en 1945. ¿Creamos un organismo internacional que sea supranacional totalmente, como fueron las Naciones Unidas? Bueno, sí. ¿Cuál va a ser su función?
En 1945, más allá de los discursos, fue la función de un gerente que atendieran los conflictos regionales mientras las potencias definían los temas de fondo. Esa es la verdad, nos guste o no nos guste. Las Naciones Unidas era un gerente. ¿Por qué? Porque las potencias no querían ceder soberanía y ellos querían, en el Consejo de Seguridad, asegurarse que por lo menos las líneas rojas que fijaban no se traspasaban. Muy curiosamente, Juan Grompone en una mesa habló de que todas las guerras son económicas, decía él, y como Rusia es la 15ª economía del mundo, debería ser expulsada del Consejo de Seguridad y tendríamos que tener un Consejo de Seguridad más representativo de las economías. Por ejemplo, ni la India, ni Alemania, ni Indonesia están en el Consejo de Seguridad. Sí, recordemos, Rusia ocupa ese lugar en el Consejo la de guerra Seguridad, de Ucrania, el lugar de la URSS. Era un lugar que correspondía a un Estado mucho más grande, mucho más poderoso. La guerra de Ucrania le está contestando a Juan. Es decir, estamos sacrificando un país entero, como es Ucrania, ante la 15ª economía. ¿Por qué? Porque tiene el segundo ejército. Entonces, tenemos que empezar a ver cuáles son las prioridades que tenemos que establecer de aquí en más en este tránsito hacia donde vamos. Y van a tener que contestarse. Por ejemplo, ¿vamos a querer un organismo supranacional? En ese organismo supranacional entran todos. ¿Vamos a querer un organismo supranacional? Preguntás tú. ¿Cuáles son ya sus lo tenemos. No, hoy no existe. Hoy es inoperante totalmente. El nuevo organismo, si es que existe, ¿van a entrar todos? Si van a entrar todos, como dice Álvaro, entonces tenemos que admitir distintos sistemas. El sistema ruso, el sistema chino, el sistema de Arabia Saudita, como decía hoy Susana, esos sistemas. Por lo tanto, tenemos que restringir... Pero no están hoy en la ONU. Hoy están admitidos en de la ONU. Acuerdo, pero entonces no vamos a seguir un plan de democratización del planeta, por ejemplo. Tú decís que ese puede ser un camino, podría ser una tentación. Por ejemplo, son preguntas que se tienen que responder. ¿Qué actores internacionales vamos a manejar de ahora en más? De acuerdo que las transnacionales tienen mucho poder, pero recorremos ese camino y dejamos atrás la soberanía de los estados con el peligro que eso conlleva, porque estas transnacionales están hoy ejerciendo su poder, pero también están siendo hoy desafiadas, por ejemplo, en la Comunidad Europea, en la Unión Europea, perdón, en cuanto a legislaciones que las limitan de una forma que permitan a los estados tener oxígeno en la toma de decisiones. Entonces, eso hay que decidirlo. Ahora, hablamos de ejes. Perfecto. Espera. Hablabas tú... Me queda una sola tercera pregunta. Sí, está bien. Por eso, hablabas tú de organización, de institucionalidad. Sobre ese punto, Álvaro, ¿qué decís? No, es necesaria una reformulación. Es evidente el fracaso de esa gobernanza global que tuvo un formato que hoy no funciona. Lo demostró la pandemia, lo demuestra la guerra. Necesitamos otra Pero no funciona porque está perfilándose este nuevo orden mundial o ya no funcionaba antes. En muchas cosas juntas y yo creo que vale la pena barajar y dar de nuevo. Si hacemos la lista, sí. Guerra de Siria, Balcanes, más cerca el Sahara Occidental, más cerca Libia, más lejos Nagorno-Karabaj, es decir, no siempre desde el balcón. Pero yo agrego temas que son... Estás hablando de guerra, de enfrentamientos en los cuales la ONU fue inútil, inoperante, de eso estás hablando. Exacto. Por eso Pero no solo eso, Emiliano, hay una cosa que tiene que ver con agenda global. Nosotros tenemos que darnos cuenta que cada vez más el mundo tiene problemas que son de escala planetaria. Efectivamente. El cambio climático, el tema de las migraciones, el tema de la desigualdad, o sea, hay cosas que no se pueden resolver si no es a escala planetaria. No alcanza con conceptos de cooperación. Entonces necesitamos construir una mirada que sea capaz de incluso sancionar algo parecido a lo que en un momento logró el comercio a través de la OMC. Exacto. Es decir, transformarse en algo tan potente que al final implicaba sanciones. O sea, el mundo va para ahí. El concepto sobre el tema de la sustentabilidad del cambio climático, ahí hay un asunto de fondo. Entonces no es solamente administrar los intereses de los estados. Este tema de las multinacionales, y está muy bien lo que dice Gustavo, tiene que ver con la recuperación de soberanía de los estados. Los estados perdieron control, perdieron soberanía. Los europeos le llaman autonomía estratégica. Exacto. Recuperar la autonomía estratégica. Eso tecnológica y ambiental. Entonces, van a buscar socios para eso, porque los europeos, está bien el juego que hace Gustavo de decir no es polarización, sino que hay múltiples. Ellos le llaman poderes intermedios. Que ahí viene de vuelta, no quiero ser, digamos, pesado con esto, pero quiero de alguna manera rescatar la idea de qué hacemos en la región, ¿no? ¿Seremos capaces de construir un poder intermedio? Porque está claro que hay hay elefantes. Claro. Y luego hay
otros animalitos que tratamos de Bien. meternos en el juego. Es que esa pregunta la dejo en la picando tercera para- pregunta me faltaban esos Claro. ejes que no mencioné. ¿Qué Pero- hacemos con el mundo musulmán? ¿Qué hacemos Ese es el con tema, Latinoamérica? porque ustedes, Bueno, también son ejes. traían a colación, por ejemplo, el tema de los actores no estatales, ¿no? Pero los actores no estatales fundamentales, que son actores no estatales ilícitos, como es, por ejemplo, el terrorismo internacional. Eso requiere de una narcotráfico. Por supuesto, o narcotráfico. Eso requiere una gobernanza, obviamente, colectiva, Totalmente. funcional, porque siempre sale el terrorismo internacional, pero siempre que el terrorismo es transnacional, en realidad, porque internacional es entre estados, y en realidad esto traspasa las fronteras de los estados. Y esto requiere una gobernanza colectiva que hoy por hoy el mundo no ha llegado a alcanzar, y es como vos decís, o sea, necesitamos en realidad tener algo mancomunado de la comunidad internacional como tal, que, bueno, el funcionamiento de la actual Naciones Unidas no nos permite Si alcanzar. yo tomo a Emiliano como si fuera un oyente. Emiliano, para contestar cualquier pregunta que quieras hacer, hay que llamar a Washington, a Pekín y a Moscú y decir, ¿están dispuestos a ceder soberanía? ¿Sí o no? Avanzamos, creo que avanzamos algo, por supuesto, simplificando, ¿no? Pero avanzamos a partir de esa pregunta. ¿Está el mundo en transición hacia un nuevo orden mundial? ¿Cómo sería? Hemos tenido pinceladas en estos minutos. Les propongo una pausa y después vemos la pregunta que está faltando. ¿Qué papel podría jugar nuestra región en ese nuevo mundo?